Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo. tarde de miércoles en la ciudad de San Francisco. Estamos en vivo, 19:10 horas. Mucha gente conectada. Sí, sí, con mucha información para compartir en una jornada, por lo menos en lo personal, complicada. Pero bueno, hay que laburar, hay que estar y aquí estamos tratando de comentar todo lo que pasó. Estamos hablando del plano internacional, de Venezuela, todo el quilombo que hay, pero bueno, hay cosas más mundanas para ver en esta media hora que tenemos. Le decimos a la gente que si quiere ver las cosas de Buenos Aires, que lo vea, pero ahí se va a dar cuenta de todo. Acá tenemos la información de lo que pasa acá en la región y de primera mano. Así que lo pueden ver un ratito, media hora, se informan y después pueden llegar a ver toda la... Nunca hay que decir que no vean los otros, que no vean y comparen. Sí, sí, acá siempre decimos que aparte de lo que podés leer escrito en nuestra web, eltiempodiario.com.ar o en nuestras redes sociales, donde nos encuentran y creo que ya nos tienen si nos están mirando como Diario El Tiempo, Modo Radio o la Popu San Francisco, tenemos algunos datitos extras que siempre vamos agregando a las noticias principales del día y en este caso yo creo que lo principal está pasando con lo que sucedió en la Mutual de Altos de Chipión, causa que finalmente, después de un largo tiempo, es elevada a juicio por un juez federal de la ciudad de Córdoba en una historia, en un entramado financiero, judicial, de estafa, muy pero muy complejo, que se da en este pequeño pueblo donde hay alrededor de 500 personas damnificadas. Lo que llega a la justicia es un caso en particular, pero más de 500 personas damnificadas en Altos de Chipión, la región, e inclusive aquí San Francisco, que se inicia, ¿te acordás, Julián? Allá por el año 2019, una denuncia que cae en la Fiscalía de Alberiones, que ordena la inmediata detención de 5 personas en aquel momento, la mayoría de ellos relacionadas con la familia Giorgerino de la localidad de Chipión. Claro, al borde de la pandemia. En poco tiempo se abrió la pandemia. También se había metido dentro de la causa el renombrado ex fiscal de San Francisco Federal, Biao. ¿Te acordás? Porque era uno de los problemas que después vino también a investigaciones en la mutual, en distintas mutuales de la región. Bueno, ahí aprovechó también para meter la cucharita para ver si podía sacar algo. Lo recuerdo como si fuese ayer. Sí, sí, finalmente la causa estuvo en manos hasta hace poco, el lamentable fallecimiento del juez Montesi, que termina siendo elevada a juicio en este caso por el juez Julián Falcusi de la ciudad de Córdoba. Ese que habla todo así, que vive en Córdoba. Bien, Córdoba, exactamente. Pero casi no hay diferencia con lo que había dicho el juez Montesi en la última etapa, ya cuando no estaba más el fiscal, como decía vos, Biau, que seguramente habrá tenido otras intenciones, como todos ya sabemos. Lo único que cambia es que se había tratado de acumular en el expediente una nueva denuncia que databa del año 2021, que el juez Falcusi dijo: no me interesa esa denuncia, que se tramite por otro lado, el expediente este está todo armado y elevo a juicio. Son 11 personas las que están acusadas. Pocas. 11 personas las que están acusadas y van a ser juzgadas en este juicio por integrar una organización delictiva dedicada a realizar intermediación financiera y bursátil no autorizada, agravada, además de presunta asociación ilícita, con penas, escucha bien, que van de los 3 a los 10 años. Con lo cual, para que estas personas que están en libertad, claro, están en libertad por el momento, porque la justicia federal entiende que no hay peligro de fuga ni que pueden entorpecer la investigación, que de hecho ya terminó, van a llegar al juicio en libertad de 3 a 10 años, con lo cual, para quedar en libertad, le tienen que dar el mínimo, o ser absueltos, por supuesto. Sí. En caso contrario, van a terminar tras las rejas. Sí, se sabe más o menos el monto que supuestamente es el de Falco, porque en un momento ya ni se sabía cuánto dinero era, la cantidad era tremenda. Es grande, supera los 5 millones de dólares ampliamente. Yo creo que más. Sí, sí, es lo que se conoció. Bueno, Te estoy hablando es de lo que se puede justificar en realidad. 500 damnificados. Si querés te doy los nombres y después vamos desandando un poquito cómo operaba. Nombre y función más o menos. Porque... Exactamente. Está Fabio González, Oscar Laribey, Carlos Tomati, Rodrigo Vicenti, Lucas Priotti, que era el gerente de la mutual. Lucas Priotti era el gerente de la mutual y el principal acusado.
los hermanos Julio, Adrián y César Giorgerino, además de Lucas Priotti como el líder, que ya lo decíamos anteriormente, y Delcar Giorgerino. Uno de los Giorgerino que está procesado en esta causa y que va a ser elevado a juicio, tiene más de 90 años. Sí, sí, ya se fue. Tiene más de 90 años, con lo cual no va a llegar a cumplir en caso de ser condenado a pena alguna. También en el medio del proceso, en el 2023, fueron absueltos, no absueltos, falta de mérito, sobreseídos, distintas personas, entre ellos, ¿te acordás que era alguien mediática o influencer en aquel momento, que era una de las hijas de estos Giorgerino, que fue la que más reclamó en redes sociales por la libertad de su familia y que no tenían nada que ver? ¿Cómo funcionaba y cómo operaba esto para traerlo ahora? Porque la mayoría nos habíamos olvidado. ¿Qué pasaba? Iba la gente del pueblo, de la región, hablaba con Lucas Priotti, que era el gerente mutual, le tomaban un ahorro mutual a término, barra plazo fijo, que se conoce en los bancos, en los mutuales se llama ahorro a término, en dólares o en pesos. Este tipo hacía el papelerío legal que corresponde y se hace en una mutual, que está autorizado por el Estado Nacional, le daba un comprobante al vecino que le iba a llevar la guita. Cuando el vecino salía por la puerta de la mutual, automáticamente anulaba la operación en la computadora, en el sistema, se quedaba con esos dólares barra pesos en el bolsillo. ¿Y qué dice la investigación? Que entre este hombre, Priotti, más algunos integrantes de la comisión directiva de la mutual, más los Giorgerino, tenían una operación que invertían ese dinero por fuera de la mutual en otros lugares, y que esas inversiones terminaron siendo malas y provocó la caída de la mutual. Y cuando esta gente se quiso presentar a la mutual, que se fundió, por supuesto, a decirle, che, me debes esta guita, en el sistema no aparecía. A ver, Julián Medina tenía un comprobante de plazo fijo de la mutual de Altos de Chipión. Fue y le dijo, mira, vos te fundiste, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a devolver esto? ¿Cómo vas a hacer? ¿Computadora? No, usted no está. ¿Cómo no estoy si yo deposité tanta guita? No, usted no está. También en el pueblo se rumorea, hay varias versiones. Hay varias versiones, estaba por decir. Una de las versiones es que Priotti invirtió mal, le fue mal por fuera de la mutual, pero lo cual es un delito, porque no podía anular la operación, y cagó a todo el resto, hablando en criollo. Otros dicen que Priotti estaba acollarado con los Giorgerino y que entre ellos se repartieron la guita porque los Giorgerino tuvieron prósperas inversiones durante un largo periodo de tiempo en la cual Priotti era gerente de esa mutual. De alguna manera u otra, Priotti está hasta las manos porque era quien operaba y quien anulaba los papeles legales que se hacían dentro de la mutual para sacar la guita por fuera. Era tan básico que indudablemente dejó los dedos marcados por todos lados y es imposible zafar. Sí, el seguimiento, eso con el devenir de la audiencia se va a ir determinando bien lo que ocurrió. Yo creo que ocurrieron cosas de varias formas. No era simplemente eso, sino que también pasaba eso y otras cosas. Porque también había gente de mucha plata, que ponía mucha plata, gente de campo, porque recordemos que Alto Chipión tiene 3.000 habitantes. Sí, muy chiquito. Por más que haya unos que no suma la plata que tenía Sumi, sino que había mucha plata de gente de campo, mucha plata en negro, mucha plata de soja en negro, y que en un momento no se podía justificar tanto que había dejado toda la gente que lo que había dejado dentro de la mutual. Y también en eso se avivaron, como pasó en otros lugares también con distintas mutuales. En un momento, cuando vos sos presidente, empezás a jugar con ese dinero y ver qué podés hacer. Si te va mal, y la mutual es la que va a pagar los platos rotos. Y los asociados, por supuesto. Sí, y en este caso quedó con los dedos marcados por la operatoria que hacía este muchacho Priotti, que como sucede siempre, en algún momento cuando la situación ya era muy mala, empezó a ofrecer intereses altísimos para que la gente le lleve el dinero. Iba por el pueblo y iba pidiendo plata. Así de claro, como las estafas piramidales, y al que quería retirar el dinero, no sé, iba Julio Martino, quiero comprar una camioneta, dame la plata. No compré la camioneta, te ofrezco el doble de lo que ofrecía cualquiera. Con lo cual ya había un indicio de que esto iba mal y no pudieron parar a término y se pudrió todo. La denuncia principal que hay en el expediente, y mirá la situación, ¿no? Es de un productor agropecuario que se llama Raúl Mathieu.
Este hombre tenía una deuda con la mutual, le debía a la mutual. ¿Qué dice Mathieu? Yo le debía a la mutual, no le podía pagar, me había ido mal, no le podía pagar. Con lo cual ellos me dicen, mirá, vendé 15 hectáreas de campo, cancelá la deuda que tenés con nosotros y se terminó el problema. Este muchacho hace eso, vende las 15 hectáreas, $120.000 cobra por esa operación, se la lleva a la mutual y la cuestión es que no se le saldaron la deuda, Cuando lo vio Perotti, imagínate. no le saldaron la deuda. Vio 200 y se metieron O sea que en la quiebra de la mutual aparece este hombre debiendo el día de la mutual Claro, y tampoco tuvo el dinero a la venta de las 15 hectáreas. Lo cagaron. de todas formas. Exactamente. Que es el que inicia la denuncia que termina en manos de Alberione. Alberione dice que es una causa que corresponde a la justicia federal, la pasa a la federal. Esto arranca en 2019, estamos en 2025, 6 años después es elevada a juicio y estas 11 personas, la mayoría de ellos integrantes de la comisión directiva de la Mutual, tendrán que rendir cuentas ante la justicia con la acusación más grave, que también hay que aclarar, vos lo sabés mejor que yo, Julián, que es difícil de probar la asociación ilícita. Sí, sí, la asociación ilícita en estos casos la ponen como para un agravante que normalmente a la mitad del juicio se va cayendo porque Sí. ninguna acepta que son... Que sí. Porque aparte de eso, si no me equivoco, la ley dice que para que sea una asociación ilícita tenés que organizarte para cometer más de un delito. Sí, también eso no Con sé. lo cual tiene que haber otro delito en común de toda la organización para probar una asociación ilícita. Por eso no es simple, no es fácil, pero con que llegue una pena de 4 años, cualquiera de estos, yo creo que Priotti no va a zafar y va a terminar por lo menos pasando un par de años adentro. Sí, sí, ha pasado en la mutual de Caifa, ha pasado en mutuales aquí en San Francisco, ha pasado, y en un momento parecía que se había cortado y que las mutuales que quedaban eran serias. Bueno, de golpe pasó esto en Chipión que removió de nuevo todo porque hay muchas mutuales en la región. Sí, y que hay algunas que muchas- trabajan bien y que son sí, positivas o sea, para el pueblo, sí, para los o clubes. sea, mutuales, como pusiste la Compolita, en Mortero hay dos que trabajan muy bien, Tiene 9. en Brinkman también hay otra, En todas. acá en San Francisco hay también hay muchas mutuales que trabajan muy bien, pero bueno, si no son controladas o agarra gente como esta que en un momento cree que puede ir bien y hace negocio por afuera y después se la hace pagar a la mutual. Mira, yo te voy a contar la historia de una persona que tiene un comercio ahí en la región, pasando Altos de Chipión. Un tipo que tiene un comercio hace 50 años, por lo menos, de la familia. El ahorro de él, la herencia de familiares, había acumulado Todo lo que tenía. todo lo que tenía, un buen capital, cerca de 200 y pico mil dólares. El ahorro de toda la vida. A ver, no quiero discriminar. El típico estereotipo de hombre de la zona que labura de lunes a lunes, habla del comercio de lunes a lunes, que no viaja, que no se da un gusto, que cambia el auto muy esporádicamente, pero guarda por las dudas, previsor para el futuro. Ese tipo ahorró 50 años en el negocio. Y se la cagaron todos los Yorcelinos. No quiso hablar, la persona esta, que en aquel momento le quise hacer una nota, no quiso hablar, y me decía, para lo único que me sirvió es para cambiar mi forma de pensar y de ver la vida, porque en un abrir y cerrar de ojos se llevaron el ahorro de toda mi vida para que yo pueda dejar de laburar en el momento, qué cosa que creo que no iba a hacer. Pero bueno, Sí, era pero la bueno, previsión que tenía y era el dueño de esa guita que se la había ganado dignamente, laburando durante 50 años, de lunes a lunes en un comercio, no cerraba ni siquiera el domingo y vino esta gente y se la cagó toda, lo dejó en Pampa y la Villa, como se dice, empezó de nuevo y me dijo, bueno, ahora tengo otras perspectivas, lástima que me di cuenta tarde y la guita que tengo la gasto ahora. Me doy algunos gustos que no me pude dar antes por boludo, que no creo que sea así, porque nada da derecho que estos hijos de puta le caguen el ahorro de toda su vida a esta persona. Sí, sí, o sea, ser previsor tampoco es un pecado. Y historias como esta hemos escuchado muchísimo a lo largo de estos más de 20 años que tenemos en medio de comunicación. Sí, Y desde los alemanes, que fueron los nuestros alemanes, primeros claro, que nos casos. pasaban, que fuimos los únicos que empezamos a decir que Alemania se caía y de fiesta de 15 hasta muchísima plata y contaban cómo en realidad les cambia la vida, pero te cambia la vida en
culpa de delincuentes, ¿no? Vamos a decir, claro, Sí, sí. son delincuentes que en su momento cuando tienen que afrontar el error o que cometieron o las cosas que no tienen, o sea, prefieren acobacharse, guardarse lo poco que le quedó, que no es poco normalmente, Sí, quedan bien parados. y después dejan que esto ocurra, pasa un juicio como esto, es 2 o 3 años de pasarla mal, pero después se van y la tienen guardada. Sí, tengo un amigo que me contaba, dice, llegó un arreglo en el laburo porque me iba a laburar por mi cuenta, para irse, le dieron como una indemnización. Y si nunca había tenido plata ahorrada, dice, la primera vez que tenía, dice, y salí con la plata esa en la mano y yo estaba emprendiendo algo y me dice, che, iba a comprar para mi trabajo, che, ¿por qué no la pones en Alemania? Me lo contó muchos años después. ¿Por qué no la pones en Alemania? Dice, bueno, la pongo en Alemania y voy sacando todos los meses más los intereses. Me dice, no llegué a sacar ni un mes de intereses que Alemania se cayó. Dice, fue mi única experiencia que tuve con poner plata en un lugar, nunca más lo volví a hacer. Pero como digo, son cientos de historias que se han llevado, pero fangotes de plata entre mutuales, financieras. Bueno, en Pero sí, Alemania no era nada, que cagan a la gente. en la historia argentina, hasta los bancos se llevaron, el Sí, corralito, se sí, llevaron sí, la sí. plata a los bancos. O sea, en un momento no sabes qué hacer, por eso la plata que hoy se habla también en actualidad y dicen saquen la plata abajo de colchones porque la persona que tuvo la suerte de poder ahorrar, la única que le queda es tenerla abajo del colchón porque ya no puedes confiar en nadie, porque siempre hay un vivacho que ve que, y sobre todo en esta zona, ve que son previsores, que la guardan, que ven, piensan en el mañana, y que no es un error ese. No, para nada. Creo que es una virtud Pero, también. sí, pero hay gente que se aprovecha y de ahí te saca todo lo que... Yo te conté la historia, mi abuelo lo agarró Herman González, creo que era en el 89, le dio bono, un plazo fijo en bono. Mi viejo había cobrado un seguro por el fallecimiento de mi vieja, lo agarró el corralito y después lo agarró la mutual del Tala. Así que si a mí me preguntas si tengo ahorro, me da ganas de llevarlo a algún lugar, la verdad que no, la verdad que no. Y a Y vos te que ha te, afectado psicológicamente. también bastante, bastante. En realidad, todo el seguro que falleció mi vieja en un accidente de Sí. tránsito se lo llevó la mutua dental. Para ser claro. Ahí se fue todo. Y ahí no nadie fue juzgado. No, Na- Absolutamente nadie. Y que quedó en la nada ese caso. Hay una, vos que te gustan las películas, hay una parte del Lobo de Wall Street donde va DiCaprio con otro actor que es muy famoso, que yo no sí, tengo el nombre, y empiezan a hablar y a decir cómo es la operatoria. Y ahí te das cuenta de cómo funciona todo esto. claro. Una vez que le sacamos la plata, no se la devolvemos más. Porque cada vez que la quieran sacar, le vamos a vender más humo y le vamos a decir que le vamos a pagar más y que va a ganar más. Y como a la gente le gusta ver el numerito en la computadora y saber que esa inversión va creciendo, le hacemos creer que va creciendo y que va teniendo más plata, pero en realidad no la va a tener nunca más. Eh, Así es el sistema. Así funciona el sistema. Pero lamentablemente vos se lo decís a alguien y por más que haya películas como esa, hay un Muy montón, buena película. y real, no entienden. No, y siguen, y siguen. Es que lamentablemente el sistema es así. Bueno, van a juicio los integrantes, como también pocas veces, de una mutual de la región, de Altos de Chipión. Priotti y Giorgerino, los principales acusados, pueden terminar tras la reja. Creo en lo personal que hay grandes probabilidades de que esto ocurra y que también hay un cambio de paradigma, que antes los que estafaban, como Alemania, el Tala y entre otros, quedaron Caifa en libertad. Ahora hay un cambio de paradigma en la justicia y quienes terminan cagando a la gente van a pagar a la cárcel. ¿Me hiciste acordar, te acordás de todo el sol naciente? También, que regalaba una casa, sorteó la casa Terminó. sorteó la casa del gerente. Las mutuales no tienen dueño, pero bueno, quien estaba a cargo, sí, Sí, sí. sí, que en ese sentido el gerente fue una de las pocas personas que también se quería hacer cargo y terminó también Yo suicidio. creo que ahí no. Seguramente Bueno, a la gente que le quedó debiendo no lo verá así, pero yo creo que ahí hubo otras cosas y no hubo una mala intención de estafar por parte de este hombre. no, para mí también, yo coincido en eso, aparte tenía la intención, nomás que lo llevó por delante todo el problema financiero y tenía una visión
también muy buena de lo que podría llegar a ser si es que se pasaba eso, pero lamentablemente, y volvemos a decir lo mismo, el sistema lo terminó comiendo y terminó con una deuda ya casi impagable y después lamentablemente toma la decisión que tomó. Sí, se quitó la vida, por eso te digo, mirá la diferencia, que no está bien tampoco, pobre hombre. Se quitó la vida, cosa que ninguno de los otros barcas ni tiene en mente No, hacer. yo me acuerdo el de Caifa, lo habían encontrado en Paraguay. Paraguay, Paraguay, pero, o sea, sí, en Formosa. no sé cuánto tenía, Sí, sí, la de Caifa había sido gigante. y había muchos San Francisco también. Muchísimo, O sea, de los muchísimo. dos lados, o sea, relacionado que habían choreado y también gente víctima. Y si arrancamos más atrás, la mutual del Jockey Club en San Francisco, hay infinidad. Si nos ponemos a hacer memoria, Íbamos a hacer una causa-consecuencia, pero no. sí, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Hay muy cerca de Chipión también hay quilombo, en Mar Chiquita. ¿Qué pasó? La justicia de San Francisco, la Cámara de San Francisco, dio vuelta un fallo de primera instancia que decía que el Hotel Viena lo podía tener la municipalidad de Miramar, Mar Chiquita, como más te guste. Un fallo de la Cámara dijo no, tiene que volver a quien es el titular registral del inmueble, que es una sociedad anónima que tiene que ver, sí, que tiene que ver con la familia de quienes fundaron aquel hotel, y una sociedad que se creó allá por los años 60, si mal no recuerdo, y que tienen también página web en internet que en algún momento hablaron con nosotros. Vos no sé si recordás, sacamos una nota del Hotel Viena y quien es heredero de esta familia había hablado con nosotros, nos había conseguido una entrevista donde él cuenta otra historia del Hotel Viena, donde dice que no tiene nada que ver con los nazis, que se hizo en alemanes, que el tipo había vendido, yo recuerdo así rápido, ¿no? Había vendido una estancia que tenía en la Patagonia para construir el hotel, que eso nace porque la familia de él, la esposa y el hijo tenían una enfermedad que se curan en Mar Chiquita, grandes rasgos, que vienen, compran se ponen en socio en una pensión, después le compran la otra parte a la dueña de esa pensión, que era la pensión de la Ahora me hermana, acuerdo, sí. y así Ahora me acuerdo, van haciendo el hotel. Me acuerdo. El hotel, producto de la mala gestión de la mujer de este hombre, que no recuerdo el apellido, creo que Pitl, lo que hacía, que uno me va a ayudar, termina cerrando el hotel después de 5 o 6 años. Algunos dicen que vieron soldados que pelearon en la Segunda Guerra Mundial que venían a recuperarse en Mar Chiquita. Eso todo forma parte de un mito. Hasta algunos llegó a decir y a nombrar que Hitler podría haber pasado por ese lugar. Lo mismo ocurre en La Falda, ¿no? Cuando te cuentan la historia. La cuestión es que la justicia le da la razón a este hombre, que es el que reclama, que es un familiar de, digamos, herederos de los fundadores del hotel. La justicia le dio la razón y hay mucha preocupación en Mar Chiquita, Miramar, porque es un lugar emblemático, que atrae al turismo, donde hay un museo. Sí, donde te cuentan toda la historia. Está bueno, está bueno. Lo que pasa es que esta familia dice es mío. Es mío. Esto es mío, los terrenos son míos, están bajo esta sociedad y lo quiero recuperar. La justicia de San Francisco, la Cámara, le da la razón a esta gente y hay preocupación por el patrimonio cultural. ¿Cómo va a seguir esto? No sé, y tampoco sé ahora cuál es la historia real, si es la de los nazis que nos cuentan todos, que pasaron por el Gran Hotel Viena, o es la de este hombre que dice simplemente fue una inversión que no salió bien y en el mismo periodo hubo un montón de garcas que desmantelaron el hotel. Inclusive habla de 2 o 3 personas que lo cagaron, habla de la policía de Córdoba, que también se metió en su momento, y que la gran inundación del año 80 y pico terminó de destruir el hotel. Vamos a ver cómo sigue, pero si paga todos los impuestos que tiene que pagar y todas las cosas, y entonces tiene los pelmos que son de él, o sea, está bien lo que hace la Cámara de San Francisco, decir, che, loco, esto es de ellos. Sí, eso es lo que no sé. Bueno, eso es lo que imagino no sé. que los papeles los deben tener en la Cámara para tomar una determinación de esta característica. Sí, lo está poco que probado. exactamente. Lo poco que se conoce, de materia legal es que el titular registral del lote donde está ubicado el Hotel Viena es esta sociedad anónima que pertenece está en manos de este hombre que es heredero de esta gente. No sé si es nieto del fundador, no sé qué será, ya no recuerdo, pero habíamos hecho una entrevista, es más, la hicimos en aquel momento por mail, porque no había tanta tecnología, no me acuerdo. leyó la nota nuestra y quiso hacer su descargo diciendo, no, eso no es como se dice, y ahora me pasaron los Hace links. mucho de esta demanda. Hace rato, muchísimo tiempo. Y hay una página web que se llama Hotel Viena, donde cuenta la historia supuestamente real
de parte del heredero del hotel. Totalmente distinta a la que te cuenta cuando vas al hotel. Es el marketing. Sí, aparte dice, nunca hubo un fantasma, nadie vio un fantasma, no te das cuenta, porque una de las cosas es que se ve un fantasma. No, lo Te que da se un escuchan poquito. voces. Sí, de noche te da un poquito de cosas. Lo que tiene que está hecho vos, o sea, está en ruinas. Sí, sí. Yo me cagué un poco. Yo cuando fui, o sea, No, no sé si me choqueó que me quieran cobrar. entra a todos lados. Sí, sí, periodista. Diría un amigo tuyo. Yo estuve en el de la falda también y me gustó, no me acuerdo ahora cómo se llama el de la falda. Edén, el hotel Edén de la falda. Ah, claro. También te cuenta la historia, donde estaba la cava, qué sé yo, también nos relaciona con los nazis, con Hitler. La cuestión es que al fin y al cabo todas las investigaciones dicen que Hitler se murió ahí. Él no estuvo ni en Bariloche, ni en Miramar, ni en la farra. Se suicidó ahí, dicen que fue todo parte de ocultar en aquel momento el cuerpo. Lo que se ha encontrado, hay evidencia, que algunos siguen diciendo que no, qué sé yo, a mí se me hace raro que haya estado en la Argentina. Hay tanto misterio por resolver antes que se venta Hitler. Pero Acá. para, no, ni hablar, pero para dar una vuelta en el hotel y toda esa mística vende y está Sí, bueno. sí. Para los que eran más chiquitos. Sí, y el hotel Edén en la falda, que también está muy A bueno. mí me sorprendió también en el recorrido en Miramar, chiquita, la, la estatua sentada de las otras. No, sí, está en la costanera. Está Sí, sí. sentada en la costanera de las otras. Digo, ¿quién es? De las otras. José Manuel. Es más choqueante eso que lo que tuvo Hitler. Pero, Bueno, en Villa Gesell hay una del Che Guevara también frente al mar. bueno, sí, vara. De las Pero otras. bueno, a ver, Villa Fue- Gesell no tiene perfil. Está, a los 2 días que se murió pusieron una estatua ahí sentada en la plaza. Bueno, sí, tuviste que instalar, qué sé yo, en Bucio está la de Brigitte Bardot. La calle se llama Sí, La Orla Bardot. pero iba Sí, ella se había ahí, puesto se de puso novio moda, con. Sí, se puso de moda ese lugar porque iba ella. exacto. Pero Se bueno, puso de novio con un pescador brasileño. de la Sota hizo toda la Costanera, ¿qué más costanera con la tuya. ¿Qué más O querés? sea, y le ponen Pero la podría haber llevado, no sé, a Viale Macedo, qué sé yo, no sé, por si tu nombre, Capilla del Monte, y no se la daba a Miramar. No sé. Para mí me parece mucho. Para mí me parece mucho. Está mirando la laguna, pobre ex gobernador. Sí. ¿Querés sacarte una foto? No. Vamos. Con Brigitte Bardot la sacaría. Sí, la saqué, la tengo. Y con el Che también. También la tengo. Che Guevara también mirando el mar. Sí, también la Tomando tengo. la mano. Y tengo una foto también de un pirata que es muy reconocido en La Habana que tenés que tocar la barba y pisarlo para que te dé Para que te dé suerte. No es el pirata cojo. No, en ese momento no. No estaba muy. No es el de la historia de Sabina, no. No. Nada que ver. Ojalá. Bueno, vamos llegando al final, ya nos estamos pasando de tiempo. Yo creo que esas son las dos noticias principales. Después tenemos que decir en los policiales que hay una motociclista de 66 años que quedó internada con traumatismo de cráneo tras sufrir un accidente esta mañana en el centro. Ocurrió en Cabrera y España, muy tempranito, a las 8 de la mañana. Por otra parte, el otro involucrado es un Toyota Etios conducido por una mujer de 45 años, perdón, porque se me iba la pantalla. Así que yo creo que eso es lo principal que tenemos. Y por último, vos que solés usar la ruta 19, van a aumentar un 30% los peajes que pertenecen a Sierras de Córdoba, que incluye el de Devoto, el que está antes de Córdoba y el que está en Carlos Paz. El de Devoto, que estaba en 1.300, se va en 1.700. Y el de la entrada de Córdoba y el que está entre Córdoba y Carlos Paz a 2.600. Que lo aumenten, ponele, porque tampoco vamos a poder evitar eso. Pero sí que arreglen la ruta, por lo menos los metros antes de llegar al peaje. O sea, está todo roto, está todo intransitable. No, perdón, acá estoy hablando del pedo. Sí, bueno, me corregí. Claro, todavía el que está acá en Devoto no pertenece. Va a pertenecer cuando hagan la autovía. No le pertenece. Bueno, igualmente hay que arreglar la ruta. Sí, que no sé quién, porque estamos pagando. Lo que pasa es que estamos pagando igual, o sea, son 1.300, pero hay
300 metros antes de llegar no se puede ir y 300 metros para salir tampoco se puede ir. Sí, a mí me llegaron la factura de luz, para cómo viste, vienen en catarata. La hemos seguido. A veces más Pero cortito, sí, lo que pasa es que llegó la de acá, la de mi casa, la del negocio, todas juntas. Me choqueó el monto. ¿Cuánto se lleva? En mi casa 80. Y eso que todavía no prendí un solo aire en lo que va Sí. del calor, no prendí un solo aire. Sí, los ventiladores. Se te va a duplicar en el verano. Mierda. En el negocio, 400. Sí, hay muchos negocios que se están quejando, y sobre todo los gastronómicos, que ya ven venir una factura muy importante. También sin aire, ¿no? No sé qué va a pasar ahora cuando se empiece a usar el aire. Mm. Y aquí, desde donde estamos hablando, casi 3 gambas. 300. Bueno, anda pagando las luces. Vamos yendo. Qué bárbaro. Diría, Ahí diría nomás Juan, tenemos que pagar 4 y 3, 7 y 8, 800 loquitas de luz. hay que irse a trabajar a la municipalidad. No sé qué hay que Como hacer, hicieron- pero por lo como menos hicieron varios periodistas que salga un conocidos, poco menos la luz. qué sé yo, no sé, por lo menos para tener un fijo. Sí, por lo menos saber que va a ganar. Y también mucha cantidad de cortes. Y gente que va a pedir prórroga Sí, y que no la puede pagar, sí. que se le hace un cuello de botella porque pagan cuota. Y aparte te matan. En los comercios, como acá, por ejemplo, la luz de acá vence el 1. ¿Sabes lo que es? El 1, el primero. ¿De dónde sacás plata el primero? Si la pagás después del 11, ya tenés el servicio de notificación. Vale 17.000 pesos. 17.000 pesos para notificarte que no pagaste la factura por 10 días. Y un curro ahí de eso, es netamente de PEC. Nada que ver con otro. Servicio de notificación de PEC. 17.000 pesos. No, lo que pasa con el PEC es tremendo. El sindicalista también para otro lado, el mismo gobierno de Córdoba, porque Sí, depende de en eso. Córdoba, o sea, se hacen los pagos y esto sigue aumentando. Tiene un costo que incide muchísimo en la producción, en el comercio y en la casa doméstica o común Pero, del hogar, Julián, también mucho. acá nosotros pagamos más de luz que de alquiler, en el negocio también más de luz que alquiler, es una locura. Termina siendo lo más caro de todo el día. Sí, muchísimo. Y después te revientan la cabeza, porque aparte de eso, a ver, todo se prende. Te cobran el 27% de IVA el Estado Nacional. Te cobra el 10,5% la municipalidad para mantener las luminarias de la ciudad de San Francisco. Te cobran otro impuesto más que no sé qué carajo El es, fuego. tanto, el fuego. Y si te atrasas Para 10 días, bomberos. te mandan el Sí. servicio de notificación. Para las empresas o comercios vale Y 17. después el interés sobre el atraso. Exactamente. Para las casas comunes creo que vale 8. Y después, ni hablar que si te atrasas un solo día, ya te cobran interés. Es decir, si vence el 1, la pagas el 2, es muy poquito, pero te genera interés. Son peor que los yauserinos. Sí, Bueno, ahora sí, nos vamos. nos vamos. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Mañana es jueves. Mañana está. Estaba con esto del lunes feriado. Nos volvemos a encontrar mañana jueves. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Deja un me gusta, un comentario, que eso nos ayuda muchísimo. Nos volvemos a encontrar mañana. Un abrazo para todos.